Estimados alumnos, junto con Saludar, vamos a ver ahora la clase de pediatría. En primer lugar, vamos a hablar de la bronquiolitis aguda. La causa asociada a esta infección es la infección por virus respiratorio sincicial. ¿Cuál es la importancia que deja esta infección? Muchas veces provoca una hiperreactividad bronquial posterior, que puede significar que el paciente presente episodios de bronquitis en el fondo, frente a cualquier infección viral nueva, o también quede hiperreactivo, ya desde el punto de vista bronquial. La importancia, recuerden entonces, posible SBO recurrente. Ese es el problema. Clínica. La clínica en el fondo de la bronquiolitis puede ser un cuadro viral muy inespecífico, como un resfrío común, por lo mismo su manejo es simplemente sintomático, o también puede ser obstructiva, como el caso de un síndrome bronquial agudo, que en este sentido el manejo va a ser con broncodilatadores y corticoides en algunas ocasiones. Síndrome bronquial agudo y recurrente. En el fondo son episodios de oclusión bronquial secundarios a una prima infección por BRS o bronquiolitis, ya que ocurren en lactantes. Para hacer un síndrome bronquial recurrente, ya, o obstructivo recurrente, requiere al menos 3 episodios dentro de los 2 primeros años de vida. La evaluación clínica en el fondo se hace mediante el score de TAL, que se puede encontrar, que lo pueden ver acá a continuación, donde hace referencia a 4 características clínicas: la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilancias en la auscultación o audibles, la presencia de cianosis y además el uso de musculatura accesoria. Vean que cada uno otorga puntaje y con eso calculamos en el fondo el score en el fondo y ver el manejo del paciente. A grandes rasgos, con scores o totales que sean menores de 5, el manejo es ambulatorio. Mayores a 10, hospitalizados. A continuación vamos a ver el algoritmo que se usa según el ministerio para manejar estos cuadros. Este es el algoritmo del manejo según score de TAL. Como pueden ver, con score de TAL que es menor a 5, el manejo es en el domicilio, ¿ya? Menor a 5, domicilio. Y lo importante es que se hace con broncodilatadores de acción corta, de forma horaria, ¿ya? Muchas veces también se les indica también corticoides a estos pacientes, pero no siempre. Score de TAL mayor de 10, 11 y 12 es hospitalización para el manejo del síndrome bronquial en el fondo con oxigenoterapia, claro, y también corticoides. ¿Qué pasa cuando el score de TAL está, recuerden, estos de acá son hospitalizados? ¿Qué pasa cuando el score de TAL está entre medio? Entre 6 y 10 justo. En este caso en particular, la conducta más adecuada es realizar una hospitalización abreviada, ¿ya? Esto dura 1 hora en general y lo que se indica es nebulizaciones con salbutamol, 3 nebulizaciones con salbutamol o 5 sets ya de puff de salbutamol, claro, que se indican cada 10 minutos, ¿ya? Uno cada 10 minutos. Luego de esto se reevalúa al paciente a la hora posterior, o sea, esta evaluación que aparece mencionada aquí. Esto de acá, la evaluación es en 1 hora. No se nota mucho el lápiz, así que voy a cambiarlo por otro color. Es 1 hora post tratamiento, ¿ya? Luego de 1 hora vuelven a calcular el score de TAL. Si le sale muy alto, hospitalizado, bajo, domicilio. Y evaluamos al paciente nuevamente, ¿ya? Si el paciente persiste igual, en el fondo con scores intermedios, nueva hospitalización abreviada por otra hora más, en el fondo, donde se hace lo mismo mencionado anteriormente y se reevalúa. Finalmente, si el paciente, a pesar de 2 horas de tratamiento, permanece con un score de TAL alto, mayor a 6 en este caso, mayor o igual a 6, hay que hospitalizarlo para el manejo, en el fondo, del aporte de oxígeno, uso de nebulizaciones o puff de salbutamol y control.
Si está bajo, se deriva a su domicilio, claramente para control en sala IRA, ¿ya? O programa respiratorio del consultorio. Ese es el tratamiento. Y aquí también se indica corticoides por vía oral, cuando es menor a 5 después de la segunda hora. Asma. ¿Cuál es la causa del asma? Bueno, el asma está muy relacionada a patologías alérgicas. Son patologías que se caracterizan por presentar aumento de las inmunoglobulinas tipo E, ¿ya? O hiperreactividad tipo 1. Claro, es como un mecanismo de alergia. Está relacionado a la rinitis alérgica, está relacionada también a la urticaria, claro, a la dermatitis atópica. Por lo tanto, causa acá del asma correspondería a una hiperreactividad, hipersensibilidad tipo 1, ¿ya? Que esta es la medida por IgE, claro, y eosinófilos. No olviden que está asociado también a esas patologías mencionadas, las alérgicas. Se ha preguntado también en el EUNACOM causas que pueden provocar asma, y dentro de las causas que pueden provocar asma, la que se preguntó en 2017, fue en el fondo la presencia de o la exposición laboral a harina. ¿Ya? La harina también provoca asma. Se llama el asma del panadero. ¿Cuál es la clínica del asma? La clínica principal del asma es tos. ¿Ya? Tos que aparece con el ejercicio, tos que aparece con el frío, asociado a dificultad respiratoria en distintos grados o limitación de las actividades. Esa es la clínica del asma. Entonces, clínica, tos crónica. ¿Ya? Tos crónica, eso es lo más importante. Pongamos dificultad respiratoria, pero es variable, recuerden esto. Dificultad respiratoria es variable. Bueno, esa es la clínica más frecuente y descompensaciones con frío o ejercicio. Además de esto, en su examen físico, el examen físico va a presentar la presencia de expiración prolongada, ya, o sibilancias puede presentar. Sibilancias, que es como sibilancias, es como lo más frecuente. Clasificaciones del asma, lo pongo clasificación entre comillas, ya que esto no es así, no se clasifica de esta forma, sino que es la forma de presentación y de cómo se debería estudiar. En este sentido, se puede clasificar si es que el paciente tiene historia de asma y tiene clínica actual de asma en persistente. Esto es historia y examen físico positivos para asma. No persistente es cuando tengo historia positiva, pero con examen físico negativo para asma. Esto es muy importante porque dependiendo del resultado de esta clasificación que ustedes pueden hacer simplemente con la clínica, es el estudio que hay que realizar después. En caso de ser un asma persistente, el estudio más adecuado acá es realizar una espirometría. Si el asma resulta ser de tipo no persistente, por otro lado, el estudio más adecuado acá, como no tengo clínica ahora, es realizar en el fondo un test de reproducción del asma. Y este test es el test de metacolina, ¿ya? Como gold standard. Existe también la opción de realizar un test de provocación con ejercicio, pero el test de metacolina es el que gana. El test de ejercicio sería como la alternativa a marcar en caso de que no aparezca el test de metacolina. Bueno, el asma antiguamente tenía un tratamiento que era rígido. Esto quiere decir, según el tipo de asma y según la clínica que presentaba el paciente, se clasificaba en asma persistente o intermitente y persistente, leve, moderado y severo. Actualmente el asma se clasifica en asma controlado
parcialmente controlado y no controlado. ¿Ok? Por lo tanto, lo importante es saber cómo yo puedo saber si es que un paciente está controlado o no. Lo importante para esto es que se hace con la clínica y que por lo tanto lo pueden preguntar. Les pueden preguntar en un caso clínico un paciente con asma no controlado o controlado. Vamos a ver esto ahora. En general, para el control del asma se pregunta por la cantidad de síntomas diurnos que presenta, típicamente tos, ¿ya? Limitación de las actividades, síntomas nocturnos, uso de broncodilatadores de acción corta, sería aquí más veces de lo normal en el fondo, o que tenga una función pulmonar que se mide con el PEF que esté alterada en el fondo. ¿Ya? Por eso mismo en la tabla, noten acá que si el paciente no tiene tos o tiene al menos menos de 2 veces por semana tos, es controlado. Al igual que salbutamol, lo usa menos de 2 veces a la semana, también. Y si tiene un PEF normal, que es mayor al 80% del valor máximo obtenido, está controlado. Parcialmente controlado, pueden ver acá en la tabla que es alteraciones en cualquiera de ellas. Y no controlado se considera cuando el paciente claramente tiene 3 o más características que estén claramente parcialmente controladas. Ahora, cuando uno diagnostica un asma, el tratamiento inicial parte siempre en este paso que es el paso número 2. ¿Ya? O sea, yo tengo tos, ya más limitación de mis actividades, me hago una espirometría y me sale positiva para asma, por lo tanto, tengo que partir en el paso 2. Este es el paso de inicio. ¿Y qué me indica el paso de inicio? Me indica usar, como pueden ver abajo, dosis bajas de corticoides inhalados. ¿Ya? Dosis bajas de corticoides inhalados. O sea, budesonida una vez al día. Eso es lo primero. Más beta 2 de acción rápida. ¿Claro? O sea, tratamiento de elección sería medidas generales como educación, control ambiental, uso de salbutamol, ¿ya? Cuando requiera o cuando tenga síntomas, y budesonida en bajas dosis, una vez al día. ¿Qué ocurre después? Si el paciente está parcialmente controlado, ¿qué tengo que hacer? Cambiarme, ¿ya? Y pasar en el fondo al paso 3. Esto se hace mensualmente. Si el paciente está controlado completamente solamente con la budesonida, se baja al paso 1 y se deja salbutamol SOS. Lo importante acá es que todos estos pasos son modificables en el tiempo. El paciente ya no queda estático en uno. ¿Claro? Coqueluche. La causa del coqueluche es la infección por Bordetella pertussis. La clínica de él en realidad puede ser muy variable, desde una clínica a un resfrío, en el fondo, hasta presentar complicaciones bastante graves desde el punto de vista respiratorio del sistema nervioso central. Recuerden que por algo se llama síndrome de tos convulsiva. ¿Claro? En este sentido, es importante señalar acá que las complicaciones tienden a aparecer en un grupo etario, que son aquellos menores de 3 meses. ¿Ya? En el estudio que se le puede realizar a un coqueluche, el hemograma inicialmente lo que va a mostrar es algo conocido como reacción leucemoide, ¿ya? Que cuando veamos leucemias va a quedar un poco más claro. Esto quiere decir gran elevación de los leucocitos. ¿Ya? El diagnóstico confirmatorio de esta enfermedad, la verdad es que se hace con un panel viral muchas veces o un panel respiratorio que con inmunofluorescencia ya directa debería realizarse acá. El gold standard sería con el PCR, pero la inmunofluorescencia es como uno de los exámenes más adecuados. Inmunofluorescencia directa. El tratamiento del coqueluche va a ser el uso de macrólidos. ¿Ya? Y además de esto, es importante mencionar que también se puede realizar profilaxis y se realiza profilaxis en la población
con las vacunas. Esto lo vamos a mencionar cuando lleguemos al tema de inmunidad y vacunas. Neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, es importante mencionar que el agente etiológico va a depender mucho de la edad del paciente. En general, en menores de 3 años, de 3 años, sí, lactantes en realidad, menores de 3 años, el agente más frecuente es la infección viral, PRS. Mayores, el agente más frecuente corresponde a neumococo. ¿Claro? Además de esto, depende de las comorbilidades del paciente, ya que en la mayoría de los pacientes con comorbilidades también van a haber otros agentes, y esto lo vamos a ver en respiratorio, ¿ya? De adulto en general, que corresponde, por ejemplo, en la fibrosis quística a una infección por pseudomonas. ¿Ya? Por otro lado, existen las neumonías atípicas, que tienen agentes como bien tipificados. En este lugar encontramos las infecciones por micoplasma, clamidia y legionela. Bueno, no nombré el grupo de recién nacidos porque lo vimos en neonatología y creo que Streptococcus grupo B sería la causa. Clínica, en el fondo, de una neumonía típica, ¿ya? Que hay que mencionar las dos, sería la presencia de compromiso de estado general, fiebre, tos con expectoración purulenta, ¿ya? Y también dolor, puntada de costado, dificultad respiratoria. La neumonía típica es la que llama un poco la atención, ya que se presenta como un cuadro viral prolongado. En el fondo es como tener un pródromo viral con síntomas inespecíficos, un poco de rinorrea, tos ocasional, y que en los últimos días, después de una semana en general, empieza la fiebre, el compromiso respiratorio, ¿ya? La tos con expectoración purulenta. Por lo tanto, recuerden, clínica de la normal es tener un cuadro de neumonía clásico, agudo en el fondo, como de pocos días de evolución. Atípica es tener un cuadro larvado viral y que después se complica con esto. Muchas veces el diagnóstico se puede hacer en base a la sospecha clínica, o sea, más que el diagnóstico, el tratamiento se puede basar simplemente en la sospecha clínica para ser iniciado. Sin embargo, es necesario realizar el estudio radiológico siempre. ¿Ya? Acá es con radiografía. Radiografía de tórax, AP y lateral. De esta manera, vamos a ver la cantidad de condensaciones, si son condensaciones localizadas o intersticiales, ¿ya? La neumonía típica, por ejemplo, es más intersticial, y también vamos a buscar posibles complicaciones. ¿Claro? En este sentido, va a servir para buscar derrame pleural, para buscar abscesos pulmonares, ¿ya? Dentro de otras complicaciones que puede presentar, o ver si es que es multifocal. El tratamiento en general va a ser o tratamiento oral para la casa, esto quiere decir en ambulatorios, o tratamiento vía endovenosa en caso de que necesite hospitalización. Depende mucho de la gravedad del paciente, pero tratamiento ambulatorio clásico debería ser, si es que es típica, con amoxicilina. ¿Claro? Si es que es atípica, ¿ya? Con macrólidos. Esto es la típica. Y macrólidos para la atípica. Recuerden también que si un paciente es alérgico a la penicilina, los macrólidos también son la mejor opción. Y si es hospitalizado porque tiene alguna complicación, ceftriaxona. Hospitalizado, ceftriaxona. Complicaciones de una neumonía adquirida en la comunidad en general pueden corresponder a la presencia de derrames, abscesos o que sean multifocales. Cualquiera de ellas hace que el paciente tenga que ser manejado en el hospital y por lo tanto su tratamiento debería partir con la base de la ceftriaxona, ¿ya? Más el tratamiento de la complicación que corresponda.
Si el paciente está séptico y está grave, claramente al inicio habrá que darle ceftriaxona asociada a algún otro fármaco, ¿claro? No quinolonas porque es un niño, no olviden eso.